Buenos días. Hoy vamos a dedicar un tiempo a hablar del tamizaje auditivo en el curso de la vida. Esta conferencia hace parte del programa de fortalecimiento del talento humano en salud para la prevención de las alteraciones auditivas y comunicativas en el departamento del Meta en el año 2020. Mi nombre es Diana Lucía Gómez Rodríguez, yo soy otorrinolaringóloga de la Universidad Nacional de Colombia y vivo y trabajo en la ciudad de Villavicencio desde hace 16 años. Vamos a empezar con esta frase de una escritora del siglo antepasado, Helen Keller, que decía: la ceguera separa a la gente de las cosas, la sordera separa a la gente de la otra gente. Entonces, como vemos aquí, es evidente que el hecho de tener hipoacusia, de tener una discapacidad auditiva, hace que nuestra capacidad de comunicarnos con los demás y de relacionarlos con ellos se vea limitada de forma muy importante. Vamos a hablar de algunas cifras de hipoacusia en Colombia. En el análisis situacional de salud que se llevó a cabo del 2009 al 2014 y se publicó en el año 2016, se detectaron 183.074 personas atendidas por hipoacusia neurosensorial en nuestro país. El 37.7% de esos diagnósticos se hicieron durante la primera infancia. En nuestro departamento del Meta se detectaron 10.409 personas con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial, que nos da una prevalencia poblacional de 163 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es tamizar? Tamizar, aquí tenemos un tamiz. Un tamiz es una especie de colador que busca separar una cosa de otra. Entonces, una prueba de tamizaje es un instrumento para separar algo. En el caso del tamizaje auditivo, lo que intentamos es separar población que tenga poca probabilidad de tener hipoacusia de los que tienen alta probabilidad de tener hipoacusia. Nuestro examen de tamizaje siempre nos va a dar un resultado de pasa o falla. Ya ahorita vamos a ver más adelante qué exámenes se pueden realizar. ¿Para qué hacemos el tamizaje entonces? La audición es la piedra angular del desarrollo del lenguaje durante la temprana infancia. Si hacemos una detección temprana en las pruebas de tamizaje, llevamos al niño a un diagnóstico temprano en unas pruebas confirmatorias ya diagnósticas, podremos intervenir tempranamente en este niño brindando amplificación auditiva, casi siempre inicialmente con audífonos, estableciendo unas intervenciones también de terapia para que logren desarrollar adecuadamente el lenguaje oral. Aquí tenemos un chiqui, ya no tan pequeñito, ya está en edad escolar, utilizando su ayuda auditiva que le permite no perderse de la información que está recibiendo en el proceso de aprendizaje escolar. En nuestro país, en Colombia, la resolución 3280 del 2018, que es la que rige todos los procedimientos para la promoción y el mantenimiento de salud, habla en una parte acerca de los procedimientos que se deben realizar en los recién nacidos en las primeras 24 horas. Y pone aquí estos procedimientos que muchos conocemos: vacunación, revisión de la TSH neonatal, tamizaje visual, tamizaje de cardiopatía congénita y también el tamizaje auditivo. En unas condiciones ideales, ese tamizaje debería ser realizado en las primeras 24 horas de vida, pero todos sabemos que en la mayoría de las instituciones donde nosotros trabajamos y llevamos a cabo nuestra práctica, eso no se cumple en nuestro país. En la mayoría de los sitios, pues no es posible. En esta resolución se habla de que el tamizaje auditivo se realizaría con autoemisiones acústicas o con respuesta automatizada de tallo cerebral. Pero además, en julio del año pasado se promulgó esta ley de creación del programa de tamizaje neonatal en Colombia. Es la ley 1980 del 2019, que habla sobre todo de la detección temprana de ceguera, de sordera congénita y de errores congénitos del metabolismo. Lo que se busca al diagnosticar tempranamente estas enfermedades es evitar su progresión, secuelas y la discapacidad que puedan generar. Esta ley proponía
que debe hacerse una aplicación progresiva, obligatoria y gratuita de este programa de tamizaje neonatal en Colombia. Pero desafortunadamente, pues en este año 2020, con la pandemia de COVID-19, muchos de estos programas enfocados a la promoción y a la prevención, pues han quedado, digamos, parcialmente detenidos por la prioridad que hemos tenido durante este año. ¿Qué dicen los lineamientos mundiales acerca de cómo deben ser estos programas de tamizaje neonatal? Entonces, en la posición conjunta de la detección temprana de alteraciones auditivas en Estados Unidos, en su posición del 2019, se habla de que sin diagnóstico temprano, los niños con hipoacusia, como dijimos, experimentan retrasos en el desarrollo del lenguaje, en sus logros académicos y en su desarrollo social y emocional. Y esto es lo que queremos prevenir haciendo una detección temprana de las pérdidas auditivas. Ellos proponen una meta que es llamada 136. La meta que ellos proponen es que el tamizaje auditivo se complete en todos los recién nacidos vivos antes de completar un mes de edad, que cuando un niño falle en ese tamizaje auditivo, la evaluación audiológica formal, completa, diagnóstica, se haga antes de los 3 meses de edad y que idealmente la intervención temprana se empiece antes de los 6 meses de edad. Entonces, sabemos todos que esa no es como una realidad tan fácil de cumplir para nuestro país, pero es uno de, digamos, de las metas hacia donde debemos estar mirando. En los años siguientes, cuando se vaya implementando el programa de tamizaje neonatal, seguramente vamos a estar más implicados en realizar todo este diagnóstico temprano en niños no solamente con factores de riesgo, sino también en recién nacidos completamente normales. Bueno, entonces ahora pasamos a una segunda parte donde vamos a hablar acerca de qué exámenes se hacen para hacer el tamizaje neonatal. Uno de los exámenes que tenemos disponible son las otoemisiones acústicas. Ellas evalúan principalmente la función de la cóclea, porque lo que nos evalúan es la contracción de las células ciliadas externas. La función de las células ciliadas externas, su movimiento produce una energía mecánica que se transduce en forma de sonido y ese sonido puede ser captado en el conducto auditivo externo. Entonces, las otoemisiones acústicas están presentes en el 96% de las personas con audición normal. Y este principio, entonces, se ha usado para hacer el tamizaje neonatal. ¿Cómo es el examen? Entonces, consiste en un probador que se introduce en el conducto auditivo del niño y que porta un altavoz y un micrófono. El altavoz, pues, produce un estímulo sonoro y el micrófono capta esas emisiones acústicas de las células ciliadas externas en respuesta. Estas otoemisiones acústicas desaparecen cuando hay umbrales auditivos superiores a 35 decibeles, entonces nos permite detectar pérdidas más allá de ese umbral. Es un examen relativamente sencillo, como se dan ustedes cuenta con un equipo que es muy portátil y es un examen relativamente corto. Entonces, digamos que se ha considerado ideal para hacer tamizaje en recién nacidos, sobre todo en recién nacidos sanos. Pero además, por otro lado, contamos con la posibilidad de hacer un examen llamado potenciales evocados auditivos automatizados. ¿Qué ventaja tienen los potenciales? Los potenciales evalúan toda la vía auditiva. Como dijimos ahorita con las otoemisiones, ellas evalúan principalmente la función coclear, evalúan solamente hasta un punto, pero nuestros potenciales evalúan mucho más hacia el fondo hasta el tronco cerebral. Es un examen similar, ponemos unos audífonos, se ponen unos electrodos de superficie en cuero cabelludo y en mastoides, y lo que se hace es presentar una repetición de estímulos clic a través de los audífonos que nos van a generar una respuesta en la vía auditiva. Esta respuesta, digamos que inicialmente se basó en cosas electrofisiológicas que tienen que ver más o menos como con lo que se hace en un electroencefalograma, pero se evalúan solo los primeros milisegundos de respuesta
y se evidencia la presencia de unas ondas que son producidas por la transmisión del sonido desde el oído externo, el oído interno, hasta el tronco cerebral. Son ideales para evaluar los niños que tengan factores de riesgo. Ya ahorita vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo. Entonces, como les decía, nuestras autoemisiones acústicas evalúan solo la cóclea, nuestros potenciales evocados auditivos automatizados evalúan entonces una vía aérea, auditiva un poco más amplia hasta el tronco cerebral. La idea es que la repetición del estímulo genera una respuesta de ondas 1 a 5 que conocemos en los potenciales evocados auditivos, digamos, habituales, pero que en los de tamizaje automatizado se va, digamos, a dar una promediación de esas ondas con muchas repeticiones y el aparato está diseñado con unas probabilidades, digamos, estadísticas para detectar las respuestas normales y nos va a brindar una respuesta automática de pasa o falla que no depende, digamos, de una interpretación subjetiva del examen por parte de un evaluador. Este examen se realiza con un estímulo clic a 40 decibeles y, como les dije, es ideal para evaluar a los niños que tienen factores de riesgo importantes para hipoacusia. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hay una serie de factores de riesgo perinatales que tienen que ver con condiciones que pueden ocurrir en el embarazo o alrededor del parto. Una de ellas, muy importante, es las infecciones congénitas por el complejo Storch, sífilis, toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes. Hay otra condición muy importante para tener en cuenta, que es la presencia de anomalías craniofaciales. Los niños que tengan atresia oral, como este pequeñito que tiene entonces esta orejita deformada, cerradita, sin conducto. Los niños de síndrome de Treacher-Collins, que lo vamos a ver más adelante. Importantísimo aquí también los niños con labio y paladar hendido, que es una alteración mucho más frecuente. La estancia en la UCI neonatal, que la vamos a considerar ahorita más en profundidad, sobre todo cuando el peso del recién nacido es menor a 1.500 gramos al nacimiento y que haya un antecedente familiar de hipoacusia es supremamente importante, sea sindromático o no sea sindromático. En este caso, esta fotico que tenemos aquí es un chiqui con un diagnóstico de síndrome de Waardenburg, que ya ahorita también vamos a hablar más adelante un poquito más de él. Entonces, ¿qué pasa con el bebé que, por ejemplo, es prematuro y está hospitalizado en la UCI neonatal? O estuvo hospitalizado durante unos días o a veces por largo tiempo cuando hay prematurez extrema en la UCI neonatal. Aumenta el riesgo de hipoacusia de forma importante. Cuando tenemos peso menor a 1.500 gramos al nacimiento, cuando hay incompatibilidad RH e hiperbilirrubinemia grave, recordemos que hay parte de impregnación de esas bilirrubinas aumentadas a nivel de tejido nervioso y que puede alterar, digamos, todo el proceso de maduración normal de esas estructuras y de esas vías en el neonato. Cuando hay algún proceso de hipoxia perinatal, un proceso, digamos, de un niño que nace con un APGAR bajo, que requiere de reanimación, que tiene un problema de hipoxia perinatal, cuando hay ventilación mecánica mayor a 5 días, o cuando estos pequeñitos necesitan del uso de medicamentos en la UCI neonatal que pueden llegar a ser ototóxicos, como por ejemplo los aminoglucósidos, los antiinflamatorios no esteroideos y también algunos diuréticos. ¿Qué pasa entonces si hacemos un proceso de tamizaje neonatal, ya sea con autoemisiones acústicas o con potenciales evocados auditivos automatizados y el niño no pasa el tamizaje? Perdón. Debe retamizarse una sola vez. ¿Por qué? Porque de todas maneras nuestras pruebas de tamizaje no son, como todos sabemos en medicina, 100% certeras. Por ejemplo, cuando se realiza una prueba de tamizaje auditivo de autoemisiones acústicas en las primeras 24 horas después del nacimiento, en los niños todavía puede haber en el conducto auditivo externo presencia de vérmix o de líquido que altere, digamos, la permeabilidad del conducto auditivo externo y pueda darme un resultado falso positivo en la prueba
y digamos, pues sería una cosa que, digamos, si hacemos un retamizaje unos días después, se supone que más o menos hasta 20 días después podríamos ver ya un resultado normal en ese niño. Bueno, entonces cuando hacemos el retamizaje en un niño que presentó una falla inicial y nuevamente hay falla, lo que debemos hacer es derivar a este niño a la ruta integral para la atención en salud para la población con riesgo o presencia de alteraciones auditivas. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser enviado a una valoración por fonoaudiología y audiología, que son nuestras especialistas de toda esta parte de nuestros exámenes electrofisiológicos y exámenes de audición, una valoración por pediatría para establecer toda la parte del riesgo que hablamos de los factores perinatales, y debe completarse el estudio audiológico formal, ya pruebas que no son de tamizaje, sino pruebas diagnósticas como tal para establecer el diagnóstico de pérdida de audición, idealmente antes de los 3 o 6 meses de edad. Vamos a hablar aquí un momentico de algunas pérdidas de audición que son congénitas, es decir, que están presentes al nacimiento y que podrían ser de esas que vamos a detectar en el tamizaje auditivo. Entonces, la pérdida de audición profunda está considerada que está presente en 4 de cada 10.000 nacidos vivos. Pero además, cuando se empiezan los programas de tamizaje universal, se ha detectado que pueden detectarse, digamos, hasta de 2 a 4 niños con pérdida de audición, no necesariamente profunda, por cada 1.000 nacidos vivos. La mayoría de las veces, si ustedes se dan cuenta aquí, el 70% de los casos de los niños con hipoacusia congénita es no sindrómica. Quiere decir que va a ser un niño completamente normal, como este pequeñín, que no tiene ningún signo externo de que haya probabilidad de que tenga hipoacusia. Y solamente el 30% van a ser sindrómicas. Entonces, estas hipoacusias no sindrómicas congénitas son el 70% de los casos. Algunas tienen unas características genéticas. El 80% de esos pacientes van a tener una herencia recesiva cuando hay un patrón genético. En la literatura en inglés está definido con esta sigla como non-syndromic deafness. Aquí simplemente les voy a nombrar 2 que son unas de las más frecuentes. Las DNFB1, que es una alteración donde hay una falla en la producción de una proteína llamada conexina 26, que tiene que ver con los canales de potasio de las células ciliadas externas. Y la DFNA2, que es una mutación que altera también el reciclaje de potasio en las células ciliadas externas, llevándolas a la apoptosis. Entonces, la presencia de estos 2 genes alterados hace que nuestras células ciliadas externas empiecen a perderse, a dañarse y a presentar pérdida de audición. ¿Cuándo es importante esto? Esto es importante cuando los papás de un niño con hipoacusia desean hacer una consejería genética para ver la probabilidad de que otro hijo que vayan a tener presente también la hipoacusia. Entonces, en muchas latitudes y seguramente en centros especializados aquí también dentro de nuestro país, lo que se hace es buscar la detección de las mutaciones, digamos, más frecuentes para considerar, digamos, establecer un poquito el riesgo en la consejería genética. Pero también existen un 30% de hipoacusias congénitas sindrómicas. Vamos a hablar aquí de un par de síndromes dominantes, de algunos también recesivos. Existen más de 400 síndromes que están asociados a hipoacusia. Entonces, solamente les voy a nombrar algunos para que de pronto algunas cositas podamos tener en cuenta y cuando veamos un chiqui que tiene alguna de esas características estemos muy alerta. El primero es el síndrome branquio-otorrenal. Es una alteración genética dominante donde puede haber presencia de fístulas o quistes branquiales. Si ustedes se fijan con un poquito de detenimiento en esta fotico, aquí se ve un puntico en el lado izquierdo del cuello de esta chiquita, que es la salida de una fístula branquial. Hay malformaciones auriculares en el oído externo, como por ejemplo una cosa tan sencilla como este apéndice preauricular. Puede estar acompañado de hipoacusia hasta en el 90% de los casos de los niños que tienen síndrome branquio-otorrenal, y obviamente hay una alteración renal que va de agenesia a displasia renal.
Entonces, muy importante cuando veamos niños, por ejemplo, que tienen alteraciones de la formación del oído externo, solicitar, por ejemplo, una ecografía de riñón y vías urinarias que nos descarte esta presencia de alteraciones. En este síndrome, que se llama síndrome de Stickler, existen dos alteraciones. Si ustedes se dan cuenta acá, este chiqui es usuario de audífono, pero también utiliza sus gafitas. Hay un defecto visual que puede variar entre miopía, cataratas o glaucoma. Hay hipermovilidad articular y está acompañado de hipoacusia. Vamos a hablar de otras dos dominantes que son de pronto bastante llamativas desde el punto de vista fenotípico. El síndrome de Treacher-Collins es esto que vemos aquí, un chiquitín que tiene estas características, unos ojitos que están inclinados hacia abajo, una alteración del crecimiento de la maxila, del malar y de la mandíbula, anomalías del oído externo como esta atresia oral del oído izquierdo, y muchas veces hipoacusia conductiva, obviamente por la presencia de las alteraciones del oído externo, pero también por fijación osicular, fijación de la cadena de huesecillos. En el síndrome de Waardenburg, si ustedes se dan cuenta, hay, digamos, características fenotípicas también muy llamativas. Es frecuente que tengan heterocromía del iris, un ojito azul y el otro oscuro, o que tengan unos ojitos impresionantemente azules que, digamos, no tienen que ver con características genéticas familiares, o que haya una alteración de la coloración del pelo, como este mechón blanco que tiene el papá de este chiqui acá. También pueden presentar distopia cantorum y pueden presentar hipoacusia neurosensorial. Está relacionado a hipoacusia neurosensorial hasta en el 66% de los casos con los niños de síndrome de Waardenburg. También hay algunas otras que no son dominantes, sino recesivas. Aquí solamente vamos a nombrar dos. El síndrome de Pendret, que representa el 10% de las sorderas hereditarias, es relativamente frecuente, está acompañado de hipoacusia severa a profunda y se acompaña de una alteración del aumento de tamaño de la glándula tiroides, debido a que la alteración molecular que tienen los pacientes con síndrome de Pendret altera tanto células tiroideas como células de la parte del oído interno. Y el síndrome de Usher, que también es una alteración entonces recesiva, donde hay también una, digamos, doble discapacidad, hay una alteración a nivel visual, que es la retinitis pigmentosa, hay disfunción vestibular, alteración del equilibrio y hay hipoacusia neurosensorial. Bueno, dejando entonces ya un poquito de lado toda esta población de los recién nacidos y de toda esta parte del tamizaje neonatal, que es muy importante y que espero que hayamos recibido un mensaje adecuado acerca de la vital importancia de detectar la pérdida de audición de manera temprana en los niños para que aprovechemos esos primeros años de mayor plasticidad neuronal para que ellos puedan recibir toda la información adecuada a través de sus vías auditivas y desarrollar su lenguaje adecuadamente. Ahora vamos a hablar de qué exámenes de tamizaje se realizarían en los niños más grandecitos y en las personas adultas. En la primera infancia, estamos hablando aquí de los menores más que todo de 5 años, se pueden utilizar el instrumento VALE, que es un instrumento de valoración auditiva y del lenguaje, del cual ya hablamos en otra charla y hay unos videitos especiales acerca de este instrumento por parte de nuestra fonoaudióloga Patricia Porras. Es muy importante, se utiliza en los niños entre 0 y 12 años y es un instrumento fácil de utilizar. La impedanciometría es un examencito que nos evalúa las condiciones del oído medio, el funcionamiento de la trompa de Eustaquio, es un examen que nos da también información muy útil, los reflejos estapediales. Y la audiometría infantil, que hay varias técnicas de uso de audiometría infantil, que en esas nuestras audiólogas son las expertas. Entonces, esto es para menores de 5 años. Bueno. En la primera infancia, ¿cuáles podrían ser entonces algunas causas frecuentes de alteraciones auditivas? Los procesos infecciosos, definitivamente, la otitis media aguda o la otitis media con efusión, la presencia de líquido en el oído medio de estos chiquis menores de 5 años o hipoacusias congénitas que no hayan sido detectadas, digamos, de manera temprana y empecemos a pasar unos añitos y empecemos a notar, digamos, alteración del desarrollo del lenguaje, es una de las posibilidades. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar entonces a los niños para cuidado de su audición en la primera infancia o a los papás de estos niños? Uno, reconocer de manera importante y consultar a tiempo por cosas como
fiebre, dolor, malestar, irritabilidad relacionadas con molestias del oído. Evitar el uso de juguetes que produzcan ruidos fuertes o peligrosos. Llevar al niño a un examen de audición como mínimo una vez durante la primera infancia. Si el niño tuvo ya un tamizaje de recién nacido, no quiere decir eso que no vaya a presentar en ningún momento pérdida de audición. Entonces es importante hacer un examen de tamizaje durante la primera infancia, por ejemplo, cuando se va a iniciar el proceso escolar. Y no utilizar remedios caseros para los oídos ni hacer ningún tipo de manipulación del conducto de los niños con aplicadores, ni copitos, ni ninguna otra sustancia extraña. En la infancia, que estaríamos hablando ya de niños de los 6 a los 12 años, nuestras dos opciones de tamizaje son el instrumento Vale, que como dijimos es un instrumento fácil de usar, consiste en unas listas de chequeo que podemos aplicar de una manera muy práctica y fácil en las consultas de crecimiento y desarrollo, en las primeras evaluaciones que hagamos de los niños por parte de fonoaudiología, o la audiometría tonal. Ya los niños mayores de 5 años nos pueden responder fácilmente a una audiometría tonal, generalmente colaboran y se puede realizar el examen. Lo que vamos a encontrar o esperamos encontrar como resultado normal en la audiometría tonal es esta audición, oído derecho en rojo, oído izquierdo en azul, entre 0 y 20 decibeles para todas las frecuencias evaluadas. ¿Qué alteraciones podrían presentarse en la infancia? Estas son simplemente una lista de algunas de las posibles. Otitis media crónica, un chiquitín que comenzó de pronto unos episodios de otitis media aguda a repetición en la infancia y quedó una perforación crónica que supure de forma intermitente. Que haya presencia de tapones de cerumen, sobre todo si de pronto tenemos la mala costumbre de manipular con frecuencia el oído con copitos. Que haya introducción de cuerpos extraños en el oído, todavía se ve en esta edad, aunque se ve más en la primera infancia. Y es muy frecuente que pase esto, que los niños en estas edades empiezan a ser conscientes de más cosas. Y hay hipoacusias neurosensoriales unilaterales que no alteraron el desarrollo del lenguaje en el niño, pero que él, digamos, las evidencia o se hace consciente más o menos en estos años de la infancia. ¿Qué recomendaciones se podrían dar entonces para nuestro periodo de la infancia a los padres? Igualmente, seguirnos protegiendo de la exposición a ruidos fuertes, intensos o prolongados. Enseñarles a reconocer el valor del silencio, que un ratico de silencio dentro del día es una cosa muy valiosa, que los ambientes que no tengan mucha contaminación auditiva son muy buenos para nuestra audición. Tratar de no aplicar ningún líquido ni remedio casero para extraer cera, ni introducir nada para hacerlo. Consultar cuando se presenten síntomas relacionados con el oído y cuando haya alguna alteración de desarrollo del lenguaje, consultar con fonoaudiología. En la adolescencia, nuestros queridos chicos, más o menos de entre los 13 y los 18 años, estaríamos hablando de que el tamizaje se hace igualmente con audiometría tonal, que es ya nuestro examen para todos los mayores de 5 años en adelante. Y algunas de las alteraciones que podríamos encontrar en esta edad son daño por exposición a ruido. Aquí tenemos esta fotico que es para recordarles que el uso de los audífonos no debe ser por largo tiempo ni tampoco a volúmenes muy altos porque dañamos nuestro oído por exposición a ruido y las células que se dañan y se pierden por exposición a ruido no se recuperan. Secuelas auditivas de otitis media crónica, lo mismo que decíamos ahorita, niños que presentaron otitis medias a repetición, que queda una perforación timpánica y que eso altera la audición de ahí en adelante. Otitis externas también es una cosa relativamente frecuente, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Villavicencio por la práctica de muchos deportes acuáticos, por la natación y todas estas cosas, no es tan infrecuente que tengamos otitis externas. ¿Qué recomendaciones haríamos entonces para los adolescentes? Esta es la más importante, limitar el tiempo de uso de auriculares o audífonos, que no sea idealmente más de 1 hora al día y más del 60% del volumen. Sabemos que en estos momentos de pronto de educación virtual que nos tocó vivir en este año, esto no se pudo cumplir, pero que por favor, ojalá, digamos, en el tiempo libre, el uso de los audífonos no sea prolongado ni a altos volúmenes.
Evita exponer tus oídos a ruido. Si presentas dificultades para escuchar, por favor, acudir a consulta. Y hay que estar pendiente de síntomas como tinnitus, zumbidito, acúfeno, como uno de los primeros signos de daño de audición por exposición a ruido. En la juventud, que es nuestro proceso, entonces ya más allá de los 18 a los 28 años, estaríamos en una época en que estamos seguramente terminando toda nuestra parte de educación universitaria, iniciando, digamos, la parte del el trabajo, la vida laboral. La audiometría tonal es un examen que debe hacerse entonces como mínimo una vez en la vida durante este periodo de la vida, durante estos años. Ese es uno de los mensajes más importantes que queremos dejar también con esta parte de la charla. Debe aplicarse un examen de tamizaje auditivo como mínimo una vez por cada periodo de vida. En la infancia, en la primera infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta y en la vejez. Entonces, nuestro examen de tamizaje también en la juventud sería la audiometría tonal. Aquí podemos encontrar también, por ejemplo, secuelas de otitis media crónica como causa de alteraciones auditivas a esta edad. O hay una enfermedad importante desde el punto de vista de otología, la otoesclerosis. Es una enfermedad que a veces puede empezar en esta época, más frecuentemente en mujeres. A veces las primeras manifestaciones se dan durante el embarazo, y la alteración que hay en esta enfermedad es que hay una formación de tejido anormal alrededor de la platina del estribo que fija la platina del estribo y hace que ésta no pueda transmitir el sonido adecuadamente, produciendo una hipoacusia conductiva. Entonces esa puede ser también una de las alteraciones que podríamos detectar en esta edad. Cómo durante esta época de la vida en la juventud, algunas de las mujeres podrían iniciar también su vida reproductiva y tener sus embarazos. Aquí pusimos nuestras recomendaciones para las mujeres embarazadas. Hay que cuidar la audición del bebé desde que está en el útero. La exposición a ruidos fuertes también el bebé escucha. Entonces, tratar de evitar la exposición laboral a ruido durante el embarazo, tratar de evitar de pronto los sonidos muy intensos o muy fuertes durante el embarazo. Esto es supremamente importante, evitar el contacto con personas enfermas, sobre todo si sospechamos que puedan tener alguna enfermedad exantemática, como por ejemplo la rubeola, los niños que puedan tener enfermedades de brote, tratar de que las mujeres embarazadas pues limiten el contacto con estos bebés, con estos chiquitines, y acudir obviamente a todo su proceso de control prenatal y alimentarse y dormir bien. En la edad adulta, ya cuando estamos plenamente dedicados a nuestra vida laboral, muchas de las personas que trabajan se van a ver expuestos a ruido fuerte, porque trabajan en fábricas donde hay máquinas que producen ruido fuerte, porque trabajan como controladores aéreos, porque trabajan en colegios donde a veces, ya no ahorita porque estamos en pandemia, pero seguramente todo volverá a la normalidad pronto, donde hay muchos niños, por ejemplo, a la hora del descanso hablando muy duro o hay mucho ruido en el ambiente. Estas personas que tienen exposición a ruido fuerte deben tener especial cuidado de usar los elementos de protección durante el tiempo de la exposición a ruido para evitar el daño que se va dando del oído interno con los ruidos fuertes. Debe realizarse como mínimo durante un momento en la edad adulta, en una ocasión, una audiometría tonal. Se podrían detectar alteraciones como daño auditivo por exposición a ruido, y también una de las patologías de las que hablamos en el módulo de alteraciones auditivas en la edad adulta, la hipoacusia súbita. ¿Qué recomendaciones entonces daríamos para los pacientes en la edad adulta? Muchos adultos tienen riesgo aumentado de presentar pérdida de audición. Según las estadísticas, es una de las edades, digamos, donde más diagnósticos se hacen. Entonces es importante estar pendiente. Estar muy atentos a si presentamos, digamos, signos de pérdida de audición, si empezamos a presentar sensación de oído tapado, dificultades para la comunicación. Tratar de evitar el ruido es nuestra recomendación para todas las edades. Tratar de que si vamos a exponernos a algún ruido fuerte tengamos protección auditiva y que en la medida de lo posible evitemos los ambientes con mucha contaminación auditiva.
no aplicar ningún tipo de sustancia para limpiar el oído que no haya sido, digamos, prescrita por un médico, y no manipular el oído con ningún objeto extraño. Consultar si se presentan síntomas como vértigo, tinnitus o signos de pérdida auditiva. Y definitivamente hacer un estricto uso de los elementos de protección en el trabajo para evitar la exposición a ruido fuerte. Durante la tercera edad, en nuestros viejitos mayores de 65 años o personas de la tercera edad, ¿qué exámenes podemos realizar? Es muy importante que aquí vamos a empezar a detectar pérdidas de audición relacionadas con el envejecimiento, así como todas las estructuras y órganos del oído van sufriendo desgaste con el paso del tiempo, pues el oído no es la excepción. Entonces, es muy importante estar pendiente del desarrollo de estas pérdidas de audición en adultos, debido a que desafortunadamente cuando ellos no escuchan bien, empieza a limitarse sus posibilidades de comunicación, empiezan a aislarse, muchos entran en depresión. Entonces es muy importante estar pendiente de si hay una alteración auditiva en la tercera edad. Los exámenes que se realizan para estar vigilando esa presencia de pérdida de audición son la audiometría tonal y la logoaudiometría. La logoaudiometría lo que va a evaluar es nuestra capacidad de entender el lenguaje, porque muchas veces ellos tienen pérdida de audición y le dicen a uno, es que yo escucho que me hablan, pero no entiendo lo que me dicen. Entonces, por eso la logoaudiometría va a ser un instrumento muy importante. Causas frecuentes de alteraciones auditivas a esta edad, como dijimos, la presbiacusia, que es pérdida de audición por envejecimiento, y la presencia de tapones de cerumen. Desafortunadamente, algunos de los mecanismos que limpian el conducto auditivo externo y las características de la cera que producen las personas en la tercera edad va cambiando un poquito, y esto hace frecuente que presenten tapones de cerumen en esta época de la vida. ¿Qué recomendaciones entonces daríamos para las personas de la tercera edad? Entonces, estar pendientes de que en esta época de la vida se puede desarrollar pérdida de audición relacionada con el envejecimiento. Estar muy vigilantes de si se presentan, digamos, síntomas como aislamiento, depresión, disminución como de las interacciones con las demás personas, porque puede ser que haya una pérdida de audición que no está siendo detectada. No automedicarse, medicamentos, por ejemplo, que de pronto puedan ser ototóxicos como los aminoglucósidos, entonces tratar de evitar ese tipo de tratamientos que nos pueden dañar el oído interno. No utilizar disolventes para cera de manera espontánea, sino únicamente cuando sean indicados por el médico, y evaluar la audición anualmente. Bueno, yo les agradezco mucho por la atención que brindaron a esta conferencia acerca del tamizaje auditivo en el curso de la vida. La idea es que todos nosotros en el departamento del Meta sigamos trabajando porque haya una salud auditiva sana, segura, adecuada en nuestro departamento. Y esto empieza porque nos hagamos conscientes de que este es un problema importante, de que hay que detectarlo tempranamente en la niñez, de que eso va a generar, digamos, una discapacidad importante si no se detecta y se trata tempranamente, y que además, una vez ha pasado la primera infancia, se pueden presentar problemas auditivos a lo largo de la vida. Entonces, siempre hay que estar vigilantes de la salud auditiva con el paso de los años y favorecer entornos que sean sanos para nuestros oídos. Este es mi contacto, mi correo y mi teléfono. Cualquier cosa en la que yo pueda colaborarles, duda que les surja, pregunta que quieran hacer, con mucho gusto estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.